Muchos creen que hacerse rico es cuestión de suerte, de contactos, de herencias o privilegios. Piensan que los ricos nacen así, que el dinero llega a ciertas personas mientras que a otras simplemente se les escapa. Y con esa idea, justifican su estancamiento. Pero esa no es la verdad. La verdadera riqueza no empieza en el banco, empieza en la mente. Yo, Brian Tracy, he aprendido que cada millonario, antes de tener resultados, tuvo primero una mentalidad distinta. Pensó en abundancia cuando todos pensaban en escasez, actuó con visión cuando los demás solo reaccionaban. Invirtió su tiempo como un activo, no como un desperdicio. Pensar como rico no se trata de codicia, se trata de enfoque, de disciplina, de estrategia. Y quien no aprende a pensar así, termina atrapado en la misma rueda, día tras día, trabajando duro para seguir igual. Porque si no entrena su mente para construir riqueza, la vida terminará arrastrándolo hacia la pobreza. No por falta de esfuerzo, sino por falta de dirección. Su mente es su activo más valioso, y es hora de usarla a su favor. La pobreza no empieza con la falta de dinero. Empieza con una mentalidad que normaliza la escasez, que se conforma, que sobrevive, que repite frases como, al menos tengo trabajo, el dinero no lo es todo, yo no nací para eso. Y no lo dice con maldad, lo dice porque así fue entrenada. Porque desde pequeño al hombre promedio se le enseñó a trabajar duro, sí, pero no a pensar estratégicamente. A rendirse al sistema, no a liderarlo, a aceptar su lugar en vez de cuestionarlo. Y así crecen generaciones de hombres que se esfuerzan todos los días, pero nunca prosperan. Porque nadie les enseñó lo más importante. ¿Cómo piensa alguien que crea riqueza? Piense en esto. ¿Por qué dos personas con el mismo salario, la misma edad y las mismas horas disponibles terminan en posiciones económicas tan distintas? Uno logra ahorrar, invertir, crecer. El otro vive al día, endeudado, esperando un milagro. ¿Cuál es la diferencia? La mentalidad. El primero ve cada peso como semilla, el segundo como escape. El primero piensa a largo plazo, el segundo solo sobrevive al mes. Y ese patrón no cambia con el ingreso. Conozco hombres que ganan el doble que antes, pero siguen en la misma pobreza mental. Porque lo que los limita no es lo que ganan, es cómo piensan. La mente de un rico no busca gastar más, busca multiplicar. Cada decisión que toma, la filtra por su impacto futuro. ¿Esto me acerca o me aleja de mi independencia? ¿Esto es un placer momentáneo o una inversión real? No compra para impresionar, compra para avanzar. Y lo más importante, no se victimiza. Puede estar en crisis, puede estar endeudado, puede haber fracasado, pero nunca se define por eso. Porque entiende que el dinero no lo hace rico. Lo hace rico su capacidad de aprender, adaptarse y seguir creando valor. Ahora mire la otra cara. El pensamiento de pobreza dice, si tuviera más, haría más. Pero eso es falso, porque incluso con más seguiría pensando igual, y al pensar igual tomaría las mismas decisiones. Gastaría igual, postergaría igual, se paralizaría igual. Por eso la pobreza mental es una trampa. Lo convence de que el problema es externo, cuando en realidad está en su forma de interpretar el mundo, en cómo ve el dinero, en cómo se ve a sí mismo, y si no cambia esa raíz, ningún aumento, ningún negocio, ninguna oportunidad lo salvará. Es por eso que insisto, pensar como rico no se trata de tener más, se trata de entrenar la mente para identificar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Se trata de liderar su tiempo, su energía, su atención, como lo haría un inversionista con su capital, porque su vida entera es un activo, y si no la gestiona con conciencia, se le escapa. Y cuando se le escapa, empieza a creer que la vida es injusta, que el éxito es para otros, que su destino ya está escrito. Y eso no es verdad, no lo fue nunca. Lo único que está escrito es lo que usted permite que se repita sin cuestionar. Hoy puede elegir algo distinto. Puede mirar su realidad con otros ojos, no como víctima de la economía, sino como estratega de su destino. No necesita dinero para empezar a pensar como rico. Necesita convicción, necesita cambiar el enfoque, necesita hacerse responsable, porque en cuanto su mente cambie, todo lo demás empezará a moverse. No porque el mundo sea más generoso, sino porque usted se vuelve más intencional. Y, cuando el hombre piensa como rico, aunque aún no tenga nada, ya está construyendo todo. Pensar como rico no significa obsesionarse con el dinero, significa entender lo que el dinero representa: libertad, opciones, poder de decisión. Un hombre que piensa como rico no persigue billetes,
Persigue control sobre su vida, y para lograrlo ve el mundo con otros ojos. Mientras la mayoría se enfoca en recortar gastos, él se enfoca en aumentar ingresos. Mientras otros buscan seguridad, él busca apalancamiento. Mientras unos se quejan del sistema, él aprende a jugar con sus reglas. Esa es la diferencia. No es suerte, no es privilegio, es una mentalidad entrenada para construir, no para resistir. Pregúntese esto: ¿en qué invierte su tiempo? ¿Qué tipo de contenido consume? ¿Qué conversaciones alimentan su día? Un hombre con mentalidad de pobreza ve su tiempo libre como espacio para desconectarse. Un hombre con mentalidad de riqueza lo usa para formarse, para crecer, para conectar con personas que lo eleven, y eso con el tiempo lo cambia todo. Porque lo que usted repite en lo pequeño se convierte en su destino. No es lo que hace una vez lo que lo transforma. Es lo que hace todos los días, incluso cuando nadie lo ve. Muchos dicen, el dinero no me importa. Pero esa es una de las frases más peligrosas que existen, porque si no le importa no lo administra, si no lo administra lo pierde, y si lo pierde se vuelve esclavo de quienes sí lo entendieron. El dinero es una herramienta, y como toda herramienta, puede ser usada para construir o para destruir. Si no aprende a manejarlo, otros lo harán en su lugar. Y créame, no lo harán pensando en su libertad. Por eso pensar como rico es una responsabilidad. Es un acto de conciencia, no para acumular, sino para dirigir. Observe cómo reacciona ante el éxito ajeno. ¿Lo envidia? ¿Lo juzga? ¿Lo justifica con etiquetas como suerte o privilegios? Eso dice más de su mentalidad que de la realidad. Porque la mente pobre siempre necesita explicar por qué otro logró lo que él no. Y al hacerlo, se protege, pero también se encierra. En cambio, la mente rica observa el éxito con admiración estratégica. No se pregunta por qué él, sino cómo lo hizo. Y luego aprende, adapta, implementa. Porque sabe que el éxito deja huellas, y quien está despierto la sigue. Además, el que piensa como rico no se define por sus resultados actuales. Puede estar endeudado, puede estar en cero, puede haber fracasado 1000 veces, pero eso no lo condiciona. Porque no se ve a sí mismo como alguien que está mal, sino como alguien que está aprendiendo a construir riqueza de verdad. Esa es su fuerza, su visión a largo plazo. Sabe que hoy puede no tener resultados, pero si mantiene su mente clara, enfocada y disciplinada, el resultado llegará, inevitablemente. Piense en los hombres más ricos del mundo. Muchos de ellos no nacieron con dinero, nacieron con hambre, con visión, con la decisión firme de no conformarse. Y cuando todo parecía en su contra, cuando la lógica decía que se rindieran, ellos hicieron lo contrario, pensaron diferente. Porque todo empieza ahí, no en el banco, no en el trabajo, en la mente, en cómo interpreta cada fracaso, en cómo enfrenta cada reto, en cómo decide responder una y otra vez a las circunstancias con enfoque, en vez de excusas. Hoy, usted tiene esa opción. Puede seguir repitiendo las ideas que heredó de su entorno, o puede cuestionarlas. Puede construir una nueva forma de pensar que lo libere, porque el pensamiento es el primer ladrillo de su nueva realidad. Y cada día que actúa desde esa nueva mentalidad, aunque no vea resultados inmediatos, está sembrando. Y todo lo que se siembra con conciencia eventualmente da fruto. Pensar como rico también implica romper con una de las creencias más extendidas y destructivas de la pobreza mental, la idea de que el esfuerzo es suficiente. Mientras trabaje duro, me irá bien, dicen muchos. Y aunque el esfuerzo es necesario, no es garantía de riqueza. Si lo fuera, los más ricos del mundo serían los obreros que levantan edificios bajo el sol, o los campesinos que trabajan la tierra desde el amanecer. Pero no lo son, porque el esfuerzo sin dirección solo produce agotamiento. El pensamiento rico no solo trabaja duro, trabaja inteligente. El hombre que piensa como rico no intercambia tiempo por dinero sin un plan. Sabe que su tiempo es finito, pero su capacidad de crear valor es infinita. Por eso busca formas de multiplicar su impacto, de apalancar su conocimiento, de construir sistemas que trabajen incluso cuando él descansa. Porque entendió algo que la mayoría nunca comprende. Usted no se hace rico trabajando más horas. Se hace rico creando más valor con menos esfuerzo repetido. Y aquí es donde entra otro principio esencial: la educación financiera. No la que enseñan en las escuelas. No la teoría aburrida de balances y fórmulas. Me refiero a la capacidad de entender cómo se mueve el dinero, cómo fluye, cómo se protege, cómo se multiplica. El que piensa como rico estudia dinero, no para idolatrarlo, sino para dominarlo, para dejar de ser esclavo del salario fijo, para salir del bucle del gasto, ingreso, gasto, porque solo cuando entiende las reglas del juego puede empezar a ganar. Mientras tanto, el pensamiento pobre sigue repitiendo: yo no sé de eso,
A mí no me gusta hablar de dinero, no tengo cabeza para los números. Y al hacerlo se margina, se autoexcluye, renuncia sin darse cuenta. Porque el dinero no es un tema de gusto, es un tema de supervivencia con dignidad. Y si usted no aprende sobre él, terminará trabajando toda su vida para alguien que sí lo hizo. Esa es la realidad dura, pero liberadora, porque una vez que la ve, ya no puede ignorarla. Además, el que piensa como rico entiende el poder de las relaciones. Sabe que su entorno moldea sus estándares. Por eso selecciona con cuidado a quién escucha, con quién se asocia, a quién deja entrar en su mente. No se rodea de quejumbrosos, de cínicos, de víctimas crónicas. Busca conversaciones que lo expandan, ambientes que lo desafíen. Personas que hablen el lenguaje de la visión, no el de la resignación. Porque cada persona con la que pasa tiempo, o lo acerca a la riqueza, o lo arrastra a la pobreza. No hay punto medio. Y si en este momento piensa, pero yo no conozco gente así, entonces empieza a convertirse en esa persona. Empiece usted. Sea usted el que piensa distinto, el que lee, el que pregunta, el que invierte en sí mismo. Porque una vez que lo haga, empezará a atraer a otros que también están en ese camino. Y poco a poco, su mundo externo empezará a reflejar su mundo interno. No porque cambió de país, ni de trabajo, ni de jefe, sino porque cambió de mentalidad. Esa es la verdadera riqueza, la que no le pueden quitar. La que no depende del dólar, ni del gobierno, ni de la economía. La que usted construye con cada decisión, con cada pensamiento que elige no obedecer, con cada excusa que reemplaza por acción. Y esa riqueza empieza hoy. No cuando tenga más, cuando piense mejor. Porque si usted cambia su mente, todo lo demás, inevitablemente lo seguirá. Muchos hombres pasan su vida entera atrapados en una paradoja. Dicen que quieren prosperar, que desean abundancia, que sueñan con libertad financiera, pero en el fondo no se sienten merecedores. Y esa contradicción, silenciosa pero poderosa, sabotea cada intento de avance. Porque el que no se cree merecedor, se autolimita, se sabotea, rechaza oportunidades sin saber por qué. Aplaza decisiones importantes, gasta en lo que lo hunde y posterga lo que lo eleva. Y lo más grave, se convence de que simplemente la vida es así, pero no. La vida no es así. La vida es como su mente permite que sea. Pensar como rico también es pensar con autoestima, no con arrogancia, con convicción, con una identidad que dice, soy capaz de aportar valor, soy digno de recibir abundancia, soy responsable de crearla. Porque cuando usted empieza a verse como el generador de su economía, no como víctima de ella, algo se activa dentro, deja de buscar culpables, deja de esperar ayuda externa, y empieza a preguntarse, ¿qué necesito aprender para ganar más? ¿Qué puedo ofrecer que sea útil, valioso, transformador? ¿Qué decisiones vengo postergando que me están costando años de vida? Observe sus hábitos diarios. ¿Qué come? ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo administra su tiempo libre? ¿Qué tipo de contenido consume? ¿A qué conversaciones le presta atención? Todo eso que parece pequeño revela si su mente opera con estándares de pobreza o con estándares de riqueza. Porque no hay hábitos neutros. Todo hábito o lo empodera o lo reduce. Y el hombre que piensa como rico se cuida como si ya fuera rico. No espera a tener resultados externos para valorarse. Se trata como un activo desde ahora. Y si esto le incomoda, si alguna parte de usted siente que eso es demasiado, es señal de que tiene trabajo interno por hacer. Porque el que piensa como pobre ha sido entrenado para ver el éxito ajeno como arrogancia, para asociar riqueza con corrupción, para confundir humildad con carencia. Pero eso no es humildad. Eso es programación. Y toda programación puede ser desinstalada si usted empieza a hablarse distinto, actuar distinto, creerse diferente. No es ego pensar que puede prosperar. Es responsabilidad. Porque cuando usted prospera de verdad, con conciencia, no solo se beneficia a usted, también su familia, su comunidad, sus hijos, su entorno. Un hombre con libertad financiera puede tomar decisiones más justas. Puede ser más generoso, más presente, más selectivo, más íntegro, porque no está preso del miedo al dinero, ni de la urgencia del mes siguiente. Está libre, y desde esa libertad puede servir mejor. Por eso, si este mensaje resuena con usted, le invito a que se suscriba al canal. No por el video, por el compromiso. Porque cada contenido que ve con intención es un recordatorio silencioso de que usted está entrenando su mente para ser más fuerte que sus excusas. Y quiero que me deje en los comentarios una sola creencia que está dispuesto a reemplazar. Escríbala. Sea honesto. No importa cuán vieja sea. Hoy puede ser el primer día en que la deje morir para empezar a vivir distinto.
Recuerde esto, su situación actual no lo define, su cuenta bancaria no lo define, sus errores pasados no lo definen. Lo que lo define es la historia que empieza a contarse desde ahora. Una historia en la que usted ya no es esclavo de la escasez, ni víctima del sistema, ni personaje secundario de su propia vida. Es el protagonista, el creador, el arquitecto. Y esa historia, si se la cuenta con firmeza todos los días, si la sostiene con acción, si la defiende con disciplina, se convierte en realidad. Porque lo que la mente sostiene con convicción, la vida tarde o temprano se lo entrega. El pensamiento rico no tolera la mediocridad disfrazada de comodidad. Sabe que cada vez que se conforma con menos de lo que puede ser, está hipotecando su potencial. Por eso no acepta el "así está bien" como respuesta final. Lo cuestiona, lo desafía, lo rompe, porque entiende algo que pocos se atreven a admitir. La mayoría de las personas viven muy por debajo de su capacidad, no por falta de oportunidades, sino por exceso de justificaciones. Justificaciones que suenan nobles: estoy siendo realista, no quiero parecer ambicioso, prefiero lo seguro, pero que en realidad son barrotes mentales que lo mantienen pequeño. Piense en cuántas veces ha tenido una idea y no la ejecutó. Cuántas veces pensó en emprender, en formarse, en moverse, y lo postergó, no porque no pudiera, sino porque una parte de su mente lo convenció de que aún no era el momento. Esa parte siempre está ahí, esperando que usted titubee para volver a tomar el control. Y si usted no la confronta con acción, esa parte termina ganando, cada día, cada año, hasta que sin darse cuenta usted se convierte en alguien que habla más de lo que quiere que de lo que hace. Por eso el hombre que piensa como rico tiene una regla sagrada. Si lo piensa más de 3 veces, lo ejecuta. No espera que todo esté perfecto, no busca garantías. Actúa, porque sabe que la claridad viene de la acción, no del análisis infinito. Y cada vez que ejecuta, aunque sea mal, aunque falle, está entrenando una mentalidad de liderazgo, de movimiento, de construcción. Porque pensar como rico no es solo pensar en grande, es actuar en grande, aun cuando nadie lo está viendo. Y no se trata de estar corriendo todo el día. Se trata de tomar decisiones intencionales, de cortar todo lo que no lo acerque a la vida que quiere, de eliminar distracciones, relaciones, hábitos y pensamientos que lo hacen retroceder. Eso, aunque duela, es el precio de la libertad. Porque no puede pensar como rico si sigue comportándose como alguien que espera aprobación, permiso o rescate. Usted no necesita que el mundo lo aplauda, necesita que su vida lo refleje. Otra diferencia crucial: el que piensa como rico se enfoca en crear, no solo en consumir. Crea soluciones, crea contenido, crea sistemas, crea activos, porque entiende que la riqueza no llega a los que esperan, llega a los que producen, y no necesita tener millones para empezar a hacerlo. Puede empezar donde está, con lo que tiene. Lo que necesita no es capital, es mentalidad de constructor, de generador, de alguien que no pide más hasta haber hecho más. Así se gana autoridad interna, así se crea seguridad de verdad, no con frases bonitas, sino con evidencias reales de que usted puede contar consigo mismo. Porque la seguridad económica no es solo un número en la cuenta, es la tranquilidad de saber que tiene habilidades, hábitos y una mente entrenada para resolver, para adaptarse, para crecer. Esa tranquilidad no tiene precio. Y es justo eso lo que empieza a construir cuando deja de pensar como víctima y empieza a pensar como estratega. Usted no fue hecho para vivir al mínimo, fue hecho para construir, liderar y dejar huella. Pero esa versión suya no aparece mágicamente. Se entrena, se construye, se elige y empieza a tomar forma en cada decisión diaria que hace con intención. Así que no espere un momento perfecto. Hágalo perfecto por cómo elige enfrentarlo. Porque cuando usted piensa como rico, cada minuto cuenta, cada acción suma, cada día se convierte en inversión. Y poco a poco, su vida se transforma en un reflejo de su visión. No de su pasado, no de su miedo, de su visión. Pensar como rico también significa aprender a lidiar con la incomodidad, no a huir de ella, sino a usarla como brújula. La mente pobre busca comodidad inmediata. Quiere lo que es fácil, rápido, familiar, pero la riqueza, la verdadera, se construye en lo incómodo, en lo desconocido, en lo que exige más de usted de lo que estaba acostumbrado a dar. Por eso muchos no prosperan, no porque no puedan, sino porque no soportan el proceso. Porque cada vez que la vida les exige crecer, se retraen. Se convencen de que no era para ellos, pero no es verdad. Era para ellos si se hubieran sostenido un poco más. El pensamiento rico no huye del esfuerzo, lo anticipa, lo abraza,
porque entiende que cada nueva capacidad, ya sea emocional, mental o financiera, requiere una fricción. Como el músculo que crece bajo tensión, la mente también se expande al enfrentar resistencia, esa llamada que le da miedo hacer, esa inversión que le cuesta decidir, esa conversación que ha evitado por años. Ahí está el punto exacto donde debe intervenir, porque el hombre que piensa como rico sabe que su progreso no está del otro lado del miedo, está justo en medio de él. Y aquí entra otro principio fundamental: la responsabilidad radical. Mientras el pensamiento pobre busca culpables, el gobierno, el jefe, la familia, el pasado, el pensamiento rico asume, no como castigo, sino como poder, porque en el momento en que asume que todo lo que tiene o no tiene es resultado de sus decisiones pasadas, también asume que su futuro depende de lo que decida hoy. No hay excusas, no hay atajos, hay compromiso, y desde ese compromiso se libera, porque ya no espera nada de nadie, se convierte en su propio respaldo. Pregúntese: ¿qué decisiones he estado evitando por miedo al error? ¿Qué acciones he postergado porque aún espero sentirme listo? ¿Qué áreas de mi vida estoy dejando en manos de otros cuando podría estar liderándolas yo mismo? Cada una de esas preguntas es un mapa hacia su riqueza, no financiera solamente, riqueza de vida, de propósito, de identidad, porque la mente rica no solo busca dinero, busca coherencia interna, que lo que piensa, siente, dice y hace estén alineados, y eso, aunque exige más, también lo eleva más. Además, quien piensa como rico aprende a controlar sus emociones, no se deja arrastrar por el enojo, la ansiedad o la urgencia, porque sabe que las emociones no son guías infalibles, son impulsos, y si se vive desde el impulso, se vive como esclavo. En cambio, cuando observa lo que siente sin actuar desde ahí, toma decisiones con claridad, con perspectiva, con visión, y eso es pensar como rico. Tener la mente suficientemente entrenada como para no reaccionar como pobre ante cada desafío. Esto no significa desconectarse de lo humano, significa usar la emoción como información, no como motor. Significa tener el poder de decir: esto me duele, pero no me va a frenar. Esto me incomoda, pero no me va a detener. Esto me provoca miedo, pero no tiene el poder de decidir por mí. Esa es la verdadera libertad. No la que depende del dinero, la que nace cuando usted se vuelve más fuerte que sus impulsos, más grande que sus excusas, más firme que su programación. Y esa libertad, esa fuerza no se hereda ni se imita, se entrena, se gana, se elige todos los días, especialmente cuando cuesta. Porque si solo piensa como rico cuando todo va bien, entonces aún no lo es. Lo será el día que, en medio de la tormenta, en vez de esconderse, avance, hable, decida y construya. Porque cada decisión incómoda que hace desde su nueva mentalidad es un ladrillo más en el edificio de la vida que merece. Una vida sólida, firme, hecha a su medida. No desde la suerte, desde su carácter, desde su mente, desde usted. Pensar como rico también significa desarrollar una relación distinta con el tiempo. Mientras el pensamiento pobre lo malgasta como si fuera infinito, el pensamiento rico lo invierte como si fuera oro. Porque entiende que el tiempo no se recupera, no se almacena, no se negocia. Cada minuto que pasa es un ladrillo puesto o perdido. Por eso el hombre que piensa como rico no se permite matar el tiempo. Lo usa, lo protege, lo programa. Y sobre todo, lo asigna a lo que multiplica su visión. Esa sola decisión lo separa de millones que trabajan horas enteras en cosas que no los acercan a nada. Observe cómo usa su tiempo y entenderá por qué su vida está como está. ¿Cuántas horas entrega al entretenimiento pasivo? ¿Cuánto tiempo dedica a quejas, comparaciones, enojos sin resolución? ¿Cuántas veces su día empieza sin dirección, sin un objetivo claro? El pensamiento pobre vive reaccionando. Cada mañana lo sorprende. Cada problema lo desarma. Cada distracción lo atrapa. Y así, los días se van sin que nada cambie realmente. Pero la mente rica no vive así. No puede. Porque sabe que su tiempo es el activo más valioso que tiene. Y ese enfoque no nace del miedo, nace del propósito. El que piensa como rico se levanta con intención, no porque tenga todo resuelto, sino porque ha decidido actuar como el hombre que quiere ser antes de convertirse en él. Y esa coherencia, repetida a diario, lo transforma. Lo vuelve a alguien que no depende de la inspiración para moverse, sino de la visión, de un sentido profundo de responsabilidad consigo mismo, porque entendió que su vida es una empresa, y si no la dirige con firmeza, terminará trabajando en la de otros por el resto de sus días.
También hay una diferencia brutal en cómo manejan la urgencia. La mente pobre vive apagando fuegos, corriendo tras problemas, siempre tarde, siempre justo, siempre ahogado. La mente rica prevé, planea, anticipa. Aprende a decir no a lo urgente para poder decir sí a lo importante. No vive en reacción, vive en diseño. Y cuando algo sale mal, porque inevitablemente pasará, no entra en caos. Responde, ajusta, pero no pierde el centro, porque su estabilidad no depende del entorno, depende de su visión. Además, pensar como rico también implica dominar el arte de elegir sus batallas. El pensamiento pobre quiere opinar de todo, discutir con todos, ganar cada argumento. Pero el hombre que piensa como rico valora su energía, no entra en conflictos estériles. No necesita probar su punto a gente que no está lista para entenderlo. Guarda silencio cuando es sabio. Se aleja cuando es estratégico. Porque sabe que la riqueza no solo está en el dinero, está en tener paz interna suficiente como para no reaccionar a cada provocación. Y lo más importante, el pensamiento rico no vive esperando un momento perfecto para actuar, lo crea, toma decisiones con lo que hay, no se queda soñando con el escenario ideal, se mueve con lo que tiene. Porque sabe que el momento perfecto nunca llega. Pero el momento presente, si se usa con poder, lo lleva al lugar donde quiere estar. Y cada vez que elige actuar con esa claridad, entrena su mente para liderar, no para obedecer. Usted no está aquí para desperdiciar su tiempo. Está aquí para convertirlo en resultados, en progreso, en impacto, en libertad. Pero para eso debe pensar como los que ya construyeron lo que usted quiere lograr. No imitarlos en apariencia, imitarlos en disciplina, en visión, en enfoque. Porque la mente rica no nace, se forma, se cultiva. Y todo empieza por cómo elige usar cada hora de su día. Porque ahí, en lo que hace mientras los demás duermen, se quejan o postergan, usted empieza a construir una vida distinta. No mañana, hoy. Pensar como rico significa entender que usted es el activo más importante de su vida. No su trabajo, no su casa, no sus contactos. Usted, su mente, su energía, su capacidad de resolver, de adaptarse, de aprender. Y sin embargo, la mayoría de los hombres invierten más en cosas externas que en sí mismos. Compran teléfonos, ropa, autos. Pero ven un curso, un libro, una mentoría como un gasto. Esa es una diferencia mental devastadora. Porque el que piensa como rico entiende que si mejora él, mejora todo lo demás. Su ingreso, sus relaciones, sus decisiones, todo. La mente pobre cree que solo debe aprender cuando ya tiene dinero. Pero es al revés. Usted tiene dinero cuando ya aprendió lo suficiente para atraerlo, cuidarlo y multiplicarlo. El conocimiento no es opcional. Es la base. Es la estructura. Por eso el que piensa como rico no deja de formarse. No dice ya sé suficiente. Al contrario, mientras más crece, más humilde se vuelve ante lo que aún no domina. No estudia para lucir, estudia para ejecutar. Y ejecuta para transformar. También está el tema de la disciplina. El pensamiento pobre la ve como castigo, como algo rígido, incómodo, aburrido. Pero el pensamiento rico la ve como el puente entre su realidad actual y la vida que merece. Sabe que sin estructura no hay avance sostenido, que sin hábitos firmes no hay resultados reales, porque la motivación lo puede poner en marcha. Pero solo la disciplina lo mantiene en camino. Por eso el que piensa como rico no se pregunta si tiene ganas. Se pregunta si tiene claridad. Y si la respuesta es sí, se mueve. ¿Y qué hay del fracaso? El pensamiento pobre lo convierte en identidad. Fallé, entonces no sirvo. El pensamiento rico lo convierte en feedback. Fallé, entonces aprendí. Esa sola diferencia separa a los que siguen creciendo de los que se detienen para siempre. Porque cuando usted interpreta su caída como destino, deja de avanzar. Pero cuando la interpreta como lección, cada caída lo afina, lo fortalece, lo vuelve más agudo. El que piensa como rico no busca evitar errores. Busca aprender más rápido que ellos. También cambia su relación con el rechazo. Mientras muchos se paralizan ante un no, el pensamiento rico lo agradece. Porque entiende que cada no es un filtro, no un fracaso. Lo acerca a las personas correctas, a las oportunidades que sí lo elevan, no lo toma personal, no lo dramatiza, lo utiliza, porque sabe que su valor no depende de la respuesta de otros, sino de su constancia. El que piensa como rico no vive por aprobación, vive por propósito. Y esto no es teórico, es práctico. ¿Quiere pensar como rico? Empiece con lo que tiene, su día de hoy. Levántese más temprano, lea 10 páginas, aprenda algo nuevo.
Haga una llamada difícil, cancele un compromiso que no le aporta. Organice sus finanzas aunque duela. Haga una lista de objetivos claros y léala todos los días. No necesita más tiempo, necesita más dirección, no necesita suerte, necesita enfoque. No necesita un milagro, necesita hábitos ricos para reemplazar rutinas pobres. El cambio no será inmediato. Habrá resistencia, días en que quiera volver atrás. Pero cada vez que se sostenga, aunque sea un poco más, estará moldeando un nuevo estándar, un nuevo patrón, un nuevo nivel de vida. No se trata de ver si funciona, se trata de hacerlo funcionar porque su futuro depende de ello. Y cuando ese nivel de decisión se activa, el universo empieza a responder, no porque cambió todo afuera, sino porque por fin alguien cambió adentro. La mente rica no espera validación externa. Sabe que el camino hacia la riqueza económica, personal, espiritual, es solitario al principio. Porque cuando usted empieza a pensar distinto, a actuar distinto, a hablar de cosas que incomodan al promedio, inevitablemente será juzgado. Habrá quienes lo llamen ambicioso, arrogante, incluso iluso, pero eso no importa. Porque el que piensa como rico no busca aprobación, busca resultados. Y esos resultados no le llegarán si se sigue adaptando al pensamiento de quienes viven estancado. Esta es una de las pruebas más duras del proceso: sostener su visión cuando nadie la entiende, continuar invirtiendo en usted cuando todos a su alrededor gastan sin dirección, elegir el silencio cuando las quejas dominan la conversación, aceptar ser el raro, el disciplinado, el que no encaja, porque usted no vino aquí para encajar, vino para sobresalir, para liderar, para vivir con libertad. Y esa libertad, al principio, tiene un precio, el precio de su diferencia. Pero con el tiempo, esa diferencia será su mayor activo. Otra característica del pensamiento rico es que no confunde ingresos altos con riqueza. Hay personas que ganan mucho y siguen atrapadas, porque gastan más de lo que ganan, porque viven bajo presión, porque no tienen estructura. El que piensa como rico entiende que no se trata de cuánto entra, sino de cómo lo usa. Administra con estrategia, ahorra con intención, invierte con criterio, no deja su economía en manos del azar, la diseña, la protege, la dirige, y eso incluso con ingresos bajos empieza a construir libertad. Piensa en cuántas decisiones toma desde la urgencia, cuántas compras ha hecho para sentirse mejor, cuántos planes ha cancelado porque no hay dinero, sin revisar realmente si es una prioridad o una excusa. El pensamiento pobre vive apagando incendios, pero el pensamiento rico vive creando soluciones sostenibles. Y esas soluciones requieren frialdad, planificación, madurez, porque cuando se trata de dinero, el emocional pierde, el estratégico gana. También es fundamental entender esto: la riqueza no llega a quien la desea, llega a quien está dispuesto a sostenerla. Y sostenerla implica ser alguien nuevo, alguien contemple, con paciencia, con criterio, con capacidad de decir no a lo fácil, a lo inmediato, a lo que solo sirve hoy pero arruina mañana. Por eso muchos no se mantienen cuando les llega el dinero, porque su mente sigue operando en modo escasez, en modo impulso, en modo supervivencia. Y el dinero sin dirección se autodestruye. El que piensa como rico construye futuro todos los días. No espera que algo mágico lo rescate. Se convierte en su propio salvavidas. Aprende sobre negocios, aunque aún no tenga uno. Aprende sobre inversiones, aunque todavía no tenga capital. Aprende a liderar, aunque aún no tenga equipo, porque sabe que la oportunidad lo encontrará preparado. Y si no lo encuentra preparado, lo aplastará. No por maldad, por ley de realidad. El éxito sin preparación es una carga. El éxito con preparación es una plataforma. Y aquí está la clave final de esta parte. Si usted quiere ser rico, primero debe pensar como alguien que ya lo es. Debe moverse como alguien que ya tiene el carácter, la visión, la disciplina y el enfoque. Porque la vida no le da lo que usted quiere, le da lo que usted refleja. Y si su mente refleja grandeza, compromiso y enfoque, no hay nada que pueda detenerlo. Ni su pasado, ni sus errores, ni su entorno. Porque el que piensa como rico no espera que el mundo cambie. Él cambia y el mundo lo sigue. Muchos creen que desarrollarse como persona es un lujo, un pasatiempo opcional, algo que pueden dejar para después, cuando tengan más tiempo, más energía o más claridad. Pero esa espera se vuelve su excusa favorita. Postergan su crecimiento esperando un momento perfecto que nunca llega. Yo, Brian Tracy, he comprobado que el desarrollo personal no es un lujo, es una urgencia. Es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Tu disciplina, tus relaciones, tus ingresos, tu legado. No se trata de leer libros ni de consumir ideas sueltas. Se trata de tomar decisiones conscientes todos los días para convertirte en un hombre más fuerte, más claro y más efectivo.
La mejora personal no es algo que haces cuando te sobra tiempo. Es lo que haces precisamente para que tu tiempo valga más. Porque cada mejora interna transforma tu mundo externo. Y si hoy decides crecer aunque duela, aunque cueste, aunque nadie te aplauda, ese compromiso contigo mismo puede elevar cada área de tu vida. La clave está en empezar con claridad, con dirección y con carácter. Porque lo que no desarrollas, se estanca. Y lo que se estanca, muere. Pero lo que eliges fortalecer dentro de ti, te convierte en alguien que no solo vive, sino que deja huella. En este video veremos 3 claves fundamentales para tu desarrollo personal. Claves que he visto transformar la vida de miles de personas en todo el mundo. No son ideas abstractas ni frases inspiradoras sueltas, son principios concretos que puedes aplicar desde hoy mismo. Y si los practicas con consistencia, tu mentalidad, tus decisiones y tus resultados cambiarán de raíz. Prepárate para profundizar en cada una, porque estas 3 claves pueden ser el punto de inflexión que tu vida necesita. La primera clave para tu desarrollo personal es asumir el control total de tu vida. Puede parecer obvio, pero muy pocos lo hacen. La mayoría vive en una especie de hipnosis cotidiana, culpando al entorno, a la infancia, a la economía, a las circunstancias, como si todo lo que les ocurre viniera de afuera. Pero lo que no se dan cuenta es que, mientras más excusas dan, más poder entregan. Y cuando entregas tu poder, pierdes el control de tu destino. Todo desarrollo real empieza el día que dejas de culpar y empiezas a hacerte responsable, no de lo que te pasó, sino de lo que eliges hacer con eso. Porque aunque no hayas elegido tus heridas, sí eres responsable de sanarlas. Aunque no hayas decidido tu punto de partida, sí puedes decidir tu dirección. Yo, Brian Tracy, he trabajado con personas que vivieron lo peor: pobreza, rechazo, enfermedad, traición, y sin embargo lograron reinventarse. No porque tuvieran suerte, sino porque tomaron una decisión clara. Dejar de ser víctimas. Decidieron asumir el mando aunque doliera, asumir la responsabilidad aunque diera miedo. Porque entendieron que nadie puede construir algo sólido desde la queja, solo desde el compromiso, solo desde la voluntad de decir: lo que pase en mi vida me lo voy a deber a mí, a lo que hice, a lo que no hice, a lo que elegí. Asumir el control no significa cargar con culpas que no te corresponden. Significa dejar de esperar que el mundo cambie para tú empezar a mover. Significa dejar de pedir permiso para crecer, para sanar, para avanzar. Significa aceptar que tu vida es tuya y que nadie vendrá a salvarte. Esa verdad puede doler al principio, pero después libera, porque si tú eres el problema, entonces también eres la solución. Si tú eres quien se sabotea, también puedes ser quien se rescata. Esa es la raíz del verdadero desarrollo personal, la soberanía interna, la capacidad de verte como el arquitecto de tu destino, no como su víctima. El mundo moderno está lleno de mensajes que te invitan a culpar a otros. Tus padres fallaron. La sociedad es injusta. Los ricos tienen la culpa. Pero mientras repites esas ideas, ¿qué haces con tu vida? ¿Cómo te levantas cada mañana? ¿Qué eliges cuando nadie te observa? Porque ahí, en esos momentos invisibles, es donde se forja tu destino. Y si tú decides empezar a responder como alguien que se debe todo a sí mismo, entonces algo cambia, tu energía cambia, tu voz cambia, tu postura cambia, porque ya no estás esperando, estás actuando. Ya no estás reaccionando, estás dirigiendo, ya no estás justificando, estás resolviendo. Es fácil hablar de empoderamiento en redes sociales. Es fácil leer frases de autoayuda y sentirte inspirado por un momento. Pero la verdadera transformación comienza cuando haces lo incómodo. Cuando asumes la parte que te toca, aunque no te guste. Cuando miras tus errores sin anestesia. Cuando reconoces que has fallado, que has postergado, que has buscado atajos. Y aún así decides perdonarte y avanzar. Eso es poder real. Eso es madurez emocional. Eso es desarrollo personal de verdad. Pregúntate, ¿en qué parte de tu vida sigues actuando como víctima? ¿A quién culpas todavía por lo que no has logrado? ¿Qué historia repites para no actuar? Porque detrás de cada excusa hay una verdad que no has querido enfrentar. Y el día que la enfrentas, el día que decides tomar control absoluto, ese día tu energía cambia para siempre. Dejas de gastar tu mente en justificar y la inviertes en construir. Dejas de esperar condiciones ideales y las creas tú mismo. Dejas de ser producto del mundo y comienzas a ser causa. Y ese cambio, ese giro interno donde decides ser el dueño de tu camino, no su consecuencia es lo que activa tu verdadero potencial. Porque cuando tú asumes el control total, dejas de vivir en modo reactivo y comienzas a operar desde la intención. Ya no eres arrastrado por lo que ocurre. Eres tú quien pone dirección, quien traza el mapa, quien responde con visión y firmeza. Y esa capacidad de responder es lo que define tu poder personal. No el control de lo externo, sino el dominio de lo interno. Si hay una frase que quiero que recuerdes de esta primera clave, es esta: mi vida es mi responsabilidad. Toda.
Escríbela. Repite esa idea hasta que se te grabe en los huesos, porque cuando realmente lo aceptas, cuando lo vives, ya no necesitas excusas. Necesitas acción, necesitas estructura, necesitas coraje, y lo tendrás. Porque todo hombre que se compromete con su poder interno, tarde o temprano transforma su mundo externo, desde el silencio, desde el ejemplo, desde la raíz. Y eso es desarrollo personal en su forma más pura. La mayoría de los hombres no fracasan por falta de inteligencia, talento o capacidad. Fracasan porque nunca aprendieron a dominarse, porque dejaron que su mente, sus impulsos, sus emociones, decidieran por ellos. Y ese desorden interno los mantiene atados a ciclos que se repiten una y otra vez. Empiezan con entusiasmo, se distraen, se frustran, se rinden y luego repiten. Lo que no entienden es que mientras no asumas el control de tu interior, siempre estarás a merced del entorno, de lo que digan los demás, de lo que suceda afuera, de lo que te pase. Pero si realmente quieres avanzar, tienes que cortar ese patrón de raíz, tienes que decidir que tu vida ya no será un accidente, será un diseño. Tomar control de tu vida no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de dejar de mentirte, de dejar de justificar tus retrasos con excusas decoradas. Se trata de mirar con honestidad brutal las áreas donde no estás cumpliendo, donde sabes lo que debes hacer y aún así no lo haces, porque ahí está el origen de tu estancamiento. No en el mundo, no en la economía, no en tu pasado. Está en tu postergación, en tu inconsistencia, en tu falta de estructura. Y sí, puede doler reconocerlo, pero también te libera. Porque si tú eres el responsable, entonces tú también tienes el poder para cambiarlo. Cada vez que decides dejar algo para mañana, estás entrenando a tu mente a desconfiar de ti. Estás reforzando la identidad del hombre que no cumple. Y no importa cuántas veces te inspires, si no ejecutas, nada cambia. No es tu entorno, es tu estándar. Es lo que estás dispuesto a tolerar de ti mismo. Y ese estándar solo sube cuando te plantas con firmeza y dices, se acabó. Desde hoy, yo soy el responsable de todo lo que pase aquí. Esa frase, aunque sencilla, puede cambiarte la vida si la repites con acciones. Si dejas de buscar culpables y empiezas a buscar soluciones, si cada día, sin importar cómo te sientes, te levantas con una sola pregunta, ¿qué está en mis manos hoy? ¿Y qué voy a hacer con ello? El mundo premia al hombre que actúa, no al que se queja. Y mientras tú estás pensando en todo lo que te falta, hay otros con menos recursos, menos suerte, menos apoyo, que están construyendo su visión. ¿La diferencia? Ellos se hicieron responsables. Decidieron que su historia ya no estaría escrita por el azar, que sus días no serían dictados por emociones pasajeras, que su progreso no dependería de un golpe de suerte. Y si ellos pudieron, tú también. Pero para eso, tienes que convertirte en el tipo de hombre que no se esconde detrás de excusas, que no pone su vida en manos ajenas, que toma el timón, incluso en medio de la tormenta. Y eso no significa que todo saldrá bien, no significa que no fallarás. Significa que, pase lo que pase, no vas a soltar el volante. Que incluso cuando todo se ponga difícil, tú seguirás dirigiendo tu energía, tu enfoque, tus decisiones. Porque tú ya no eres el que reacciona, eres el que crea, eres el que responde con intención, con fuerza, con visión. Y eso, cuando se repite cada día, se convierte en carácter. Y el carácter a largo plazo vence al talento, a la suerte y a cualquier circunstancia desfavorable. Tu desarrollo personal no empieza cuando lees un libro, empieza cuando dejas de mentirte, cuando dejas de hablar de tus planes y empiezas a ejecutarlos. Cuando entiendes que nadie te debe nada, que no eres especial por tener sueños, que lo que te hace especial es que estás dispuesto a pagar el precio de cumplirlos. Y ese precio se llama responsabilidad, acción, constancia, coraje, cada día, incluso cuando duela, incluso cuando no se note, incluso cuando nadie lo celebre. Porque no lo haces por el aplauso, lo haces porque ya entendiste que esta es tu vida y que nadie la va a construir por ti. Cuando decides responsabilizarte por completo de tu vida, algo profundo cambia dentro de ti. Ya no estás esperando que llegue un mejor momento, un mejor jefe, una mejor pareja, una mejor oportunidad. Ya no estás girando en torno a factores externos, porque entiendes con absoluta claridad que todo lo que no tomes en tus manos, lo dejarás al azar. Y la vida guiada por azar solo genera frustración. Por eso, esta primera clave es tan vital. Porque el día que asumes la responsabilidad total de lo que haces, piensas, decides y permites, ese día empieza tu verdadero desarrollo personal. Los hombres que más avanzan no son los más preparados al principio, son los que se toman en serio su poder.
los que dejan de justificarse y comienzan a rendirse cuentas a sí mismos como si fueran sus propios líderes, porque entienden que la falta de resultados no se combate con lamentos sino con acciones. Y esas acciones solo nacen cuando la mentalidad cambia de ¿por qué me pasa esto? ¿A qué estoy haciendo yo para crear esto? Esa es la diferencia entre el hombre que reacciona y el hombre que crea. El primero vive en modo víctima, esperando que cambien las condiciones. El segundo vive en modo constructor, cambiando él mismo primero. Y no significa que tengas el control absoluto de todo. Hay cosas que no puedes prever ni cambiar, pero eso no es excusa, porque siempre puedes elegir cómo respondes, siempre puedes decidir cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas, cómo sigues, y esa libertad interior, esa capacidad de decir esto es mío, es la piedra angular de toda transformación real, porque cuando te haces cargo de ti, todo lo demás se alinea. Tu tiempo, tus hábitos, tus relaciones, tus metas, ya no estás disperso, estás centrado. Ya no reaccionas con caos, actúas con estructura. Pero hay una trampa peligrosa en este proceso, y es la trampa del ya lo sé. Muchos hombres se detienen porque confunden conocimiento con cambio, porque piensan que haber escuchado algo, haberlo comprendido, ya es suficiente. Pero no lo es, porque la transformación no se da en la teoría, se da en la práctica diaria, se da cuando lo que sabes se convierte en lo que haces. Cuando dejas de ser alguien que acumula información, y te conviertes en alguien que acumula evidencia, de que se levanta, actúa, construye, día tras día, aunque cueste, aunque sea incómodo, aunque nadie lo vea. Esa es la prueba de fuego de la responsabilidad. No se demuestra cuando todo está bien, sino cuando todo pesa, cuando no hay apoyo, cuando no hay recompensa inmediata, cuando estás solo frente a ti mismo y decides actuar igual. Eso es carácter, eso es madurez. Eso es integridad, y eso es lo que el desarrollo personal exige. No palabras bonitas, no frases motivacionales, no libros sin aplicación. Exige decisiones incómodas, acciones consistentes, compromisos diarios, porque solo así te conviertes en ese hombre que puede mirarse al espejo sin miedo. Porque sabe que está haciendo lo necesario. Y si hay algo que quiero que recuerdes al cerrar esta primera clave, es esto. Tú eres el único responsable de quién eres hoy y de quién serás mañana. No hay culpables, no hay excusas, no hay atajos, solo hay decisiones. Y tú tienes el poder de tomarlas. Cada día, cada momento, cada instante. No porque sea fácil, sino porque ya no aceptas vivir como víctima, porque has decidido vivir como autor, autor de tu historia, de tu camino, de tu vida. Y eso es el comienzo de todo lo que vale la pena. La segunda clave para el desarrollo personal es dominar tu tiempo como si fuera tu recurso más valioso, porque lo es. Mientras otros lo desperdician reaccionando a lo urgente, tú debes elevarte por encima de esa trampa y actuar con intención, porque el tiempo que pierdes nunca vuelve. No lo puedes almacenar, no lo puedes repetir, no lo puedes comprar. Cada minuto que dejas pasar es un pedazo de vida que se fue. Y cuando lo entiendes, ya no vives distraído. Ya no dices luego lo hago. Dices, esto va primero porque esto construye mi futuro. El desarrollo personal no ocurre por acumulación pasiva de experiencias. Ocurre por la inversión consciente del tiempo en lo que te transforma. Si tú no diseñas tu día, alguien más lo hará por ti. El sistema, las redes sociales, los compromisos ajenos, la comodidad, todos tienen un plan para tu tiempo, y ninguno de ellos está pensado para hacerte crecer. Por eso tienes que protegerlo con todo. Tienes que tratar tu tiempo como un guerrero trata su espada, con disciplina, con precisión, con respeto. Porque tu tiempo no es solo tiempo, es identidad, es dirección, es poder. Piensa esto. ¿Qué hiciste con tus últimas 24 horas? ¿Construiste? ¿Avanzaste? ¿Te alineaste con tus objetivos? ¿O solo sobreviviste entre pendientes, distracciones y justificaciones? La mayoría vive atrapada en lo reactivo. Responden mensajes, atienden demandas, se pierden en rutinas que no eligieron, y al final del día sienten un vacío, pero no saben por qué. Lo saben porque intuyen que desperdiciaron algo valioso, porque cuando tu tiempo no es tuyo, tu vida tampoco lo es. Y aquí está la verdad brutal. Si tú no respetas tu tiempo, nadie más lo hará. Por eso necesitas un sistema, no una lista de deseos, un sistema, un plan diario que te ponga frente a lo que importa, sin distracción, sin drama, sin excusas. Levántate y decide. Estas son mis 3 acciones importantes de hoy. Y las cumplo pase lo que pase. Porque eso no solo te da resultados, te da control. Te recuerda que tú estás al mando, que tú defines tu ritmo,
que tú llevas el timón. Hay algo poderoso que ocurre cuando aprendes a decir no. No a lo innecesario, no a lo urgente disfrazado de importante, no a la distracción que promete alivio inmediato pero roba tu propósito. Cada no es un sí a tu visión, a tu construcción, a tu grandeza. Y ese tipo de enfoque no es normal. Es radical, pero es exactamente lo que separa al que avanza del que solo gira en círculos. Este es el momento de recordarte por qué empezaste. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué cada día cuenta? Si este video te está ayudando a despertar esa parte de ti que quiere tomar el control, te invito a suscribirte al canal, no por mí, por ti, para que no pierdas el ritmo, para que cada mensaje sea un golpe de dirección. Y si quieres afirmar que estás comprometido con este nuevo enfoque, escribe en los comentarios: mi tiempo es mi poder. Hazlo con convicción, hazlo para ti. Porque esa frase, repetida, escrita, vivida, te transforma. Dominar tu tiempo es dominar tu vida. Es dejar de ser una hoja al viento y convertirte en arquitecto de tus días. Es construir tu semana como un líder. Construye una visión, con estructura, con propósito, con determinación. Y cuando eso se vuelve tu estándar, ya no necesitas que el mundo te diga hacia dónde ir, porque tú ya lo decidiste. Y estás avanzando, día tras día, sin pausa, sin permiso, sin desperdicio. Dominar tu tiempo también significa aceptar con brutal honestidad que no puedes hacerlo todo, y que intentar hacerlo todo es, en el fondo, una forma elegante de procrastinación, porque cuando dices sí a todo, estás diciendo no a lo esencial. Estás diluyendo tu energía en 1000 direcciones, estás confundiendo actividad con progreso, y eso te mantiene ocupado, pero estancado. La segunda clave del desarrollo personal no se trata de estar siempre haciendo más. Se trata de hacer menos, pero mejor. De elegir con precisión quirúrgica dónde colocar tu atención, tu energía y tu esfuerzo. Porque el desarrollo no es una carrera de velocidad, es una construcción meticulosa que se eleva solo cuando el enfoque es claro y constante. Pregúntate hoy, con sinceridad, ¿qué 3 cosas hice esta semana que realmente me acercaron a la vida que quiero? Y si no puedes responderlo con firmeza, no te castigues, pero tampoco te mientas. Solo acepta que necesitas tomar el timón. Porque hasta que no dirijas tu tiempo con propósito, seguirás siendo un pasajero más de tu vida. Y eso no es desarrollo personal. Eso es resignación disfrazada de rutina. La gente más disciplinada del mundo no es la que tiene más tiempo, es la que mejor lo protege. La que sabe exactamente en qué horas es más creativa, en qué momentos cae en distracción y cómo organizar su entorno para evitar sabotearse. Porque el tiempo no solo se gestiona, se diseña, se afila, se blinda. Y esa mentalidad de diseñador, no de víctima del reloj, es lo que cambia todo. No es levantarte temprano por moda, es hacerlo porque entiendes que esa primera hora del día es tu oportunidad de dominar el resto. No es tener una agenda bonita, es tener una estructura inquebrantable, porque cuando todo se tambalea, tu estructura te sostiene. Y cuando aprendes a vivir por diseño, algo profundo ocurre. Se ordena tu mente, tu energía ya no va dispersa, tu ansiedad se reduce, tu claridad aumenta, porque ahora sabes qué hacer, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Y esa claridad es oro puro. Te hace más productivo pero también más tranquilo, más decidido pero también más presente, porque ya no estás corriendo contra el tiempo, estás avanzando con él, como aliado, como herramienta, como parte de tu identidad. Pero hay un enemigo silencioso que debes vencer si quieres realmente dominar tu tiempo: la culpa. Esa sensación de que deberías estar haciendo otra cosa, de que nunca es suficiente, de que siempre estás atrasado. Esa culpa es veneno para tu progreso, porque no te deja disfrutar de lo que haces, ni avanzar con determinación. Te mantiene atrapado en una falsa urgencia, en una presión constante, y eso no es desarrollo, es desgaste. Por eso cuando planees tu día, planea también tus pausas, tu descanso, tu espacio para respirar. Porque el verdadero dominio del tiempo no es rígido, es consciente, es saber cuándo acelerar y cuándo detenerte. Es tratar tu tiempo como un recurso sagrado, no como una prisión. Y cuando lo haces, cuando decides con madurez cómo usar tus horas, entonces tu vida comienza a elevarse de forma silenciosa pero imparable. Ya no es un caos, es una obra en construcción, y tú eres el arquitecto. Esta segunda clave, bien aplicada, transforma no solo tu productividad, sino tu autoestima. Porque cada vez que cumples lo que programaste, te respetas más. Y ese respeto es la raíz de la confianza. No la confianza inflada de quien habla mucho, sino la confianza firme de quien cumple. Día tras día, minuto a minuto, con presencia, con decisión, con visión.
Y aquí está la verdad que muchos evitan. Si no aprendes a proteger tu tiempo, el mundo lo devorará. Todos quieren un pedazo de tu atención, redes sociales, notificaciones, personas que no entienden tu visión, actividades que se disfrazan de urgencia pero son solo ruido. Y si tú no levantas una muralla, si tú no declaras con firmeza, esto es lo que haré y esto no, entonces vivirás reaccionando, apagando fuegos ajenos, siendo útil para todos, menos para ti mismo. Dominar tu tiempo no es solo tener una agenda llena, es tener una agenda con sentido. Es saber que cada bloque de tiempo que defiendes es un ladrillo en la construcción de tu futuro. Es comprender que cada no que dices con firmeza es un sí silencioso a tu propósito. Y ese propósito no puede florecer en la tierra del desorden. Necesita espacio, silencio, dirección. Necesita que te tomes en serio, que dejes de improvisar tu vida, que conviertas tus días en una estructura firme, diseñada por ti, para ti. Muchos hombres caen en la trampa de querer controlar el futuro sin controlar su calendario. Pero no puedes tener claridad en la vida si vives en caos diario. Si no sabes qué harás mañana, no sabrás quién serás en un año. Porque la identidad se construye con actos repetidos. Y si cada día es una improvisación, tu desarrollo será un accidente. Y tú no estás aquí para que tu grandeza sea un accidente. Estás aquí para que sea inevitable. La segunda clave para el desarrollo personal es entender que tu tiempo es tu vida, que lo que haces con tus horas es lo que haces con tu existencia, que no puedes amar tu propósito si desprecias tu calendario, porque el calendario no es un instrumento aburrido, es la herramienta más poderosa que tienes para vivir con intención, para volver real tu visión, para dejar de vivir a merced de lo que aparezca. Es ahí donde se refleja tu madurez, no en tus palabras, sino en cómo proteges tus horas. Y proteger tu tiempo no significa decir no a todo, significa decir sí con tanta fuerza a tu propósito que todo lo demás se vuelve irrelevante. Significa tener el coraje de cancelar compromisos vacíos, de reducir tareas innecesarias, de eliminar distracciones crónicas. Significa redibujar tu entorno para que trabaje a tu favor, no en tu contra. Y cuando logras eso, tu energía se eleva, tu enfoque se afila, tu impacto se multiplica, porque un hombre que domina su tiempo se vuelve magnético, se nota su claridad, se siente su dirección, se impone su presencia, y no es por arrogancia, es por alineación, porque él ya no vive fragmentado entre mil estímulos. Vive centrado, vive con intención, vive con poder. Ese poder que no grita pero transforma, que no impresiona pero inspira, que no depende de la emoción del momento, porque ya fue instalado en la estructura de su día. Y cuando tienes esa estructura, cuando cada día tiene su orden, su espacio, su lógica interna, entonces no necesitas motivación, porque ya decidiste de antemano lo que vas a hacer, porque tu rutina ya responde a tu propósito, porque tu energía ya no se gasta en decidir, sino en cumplir. Esa libertad que antes buscabas en el caos, la encuentras en el orden, y ese orden sostenido es lo que te da paz, dirección, confianza. Esa es la segunda clave. Y si la aplicas, si la conviertes en hábito, verás cómo cambia todo. Porque cuando dominas tu tiempo, empiezas a dominar tu vida. Y cuando dominas tu vida, ya no hay excusa que pueda detenerte. La tercera clave para el desarrollo personal es la más poderosa de todas: dominar tu diálogo interno. Porque ningún enemigo externo tiene tanto poder como una mente que te sabotea desde adentro. Puedes tener tiempo, puedes tener metas, puedes tener un plan sólido, pero si tu voz interna está llena de duda, de miedo, de desconfianza, entonces todo lo que hagas por fuera será frágil. La mente es el primer territorio que debes conquistar, porque es donde se libra la batalla real. Y hasta que no aprendas a dirigirla, seguirás sintiéndote pequeño, incluso cuando logres cosas grandes. Todos tenemos una voz interna. Algunos la tienen a su favor, otros en su contra. Y la diferencia entre esos dos tipos de hombres no está en las circunstancias, sino en lo que repiten dentro de sí mismos cada día. Hay hombres que, aun teniendo todo en contra, se dicen puedo, debo, lo haré, y avanzan. Y hay otros que, aun teniendo recursos, se repiten no soy suficiente, no va a salir, mejor mañana, y se frenan. Esa diferencia, aunque invisible desde fuera, lo cambia todo, porque lo que crees se convierte en cómo actúas. Y cómo actúas se convierte en tu destino. Si cada día te hablas con dureza, si te insultas mentalmente por cada error, si dudas de ti a cada paso, estás debilitando tu propio poder. Te conviertes en tu primer obstáculo. Pero si cada día eliges ser firme contigo, no desde la crítica destructiva, sino desde el respeto exigente, empiezas a construir una mentalidad inquebrantable. No se trata de mentirte, no se trata de fingir que todo está bien,
Se trata de dirigir tu foco, de convertir tu mente en un campo fértil donde crecen las decisiones correctas, no las excusas eternas. Dominar tu diálogo interno significa dejar de alimentar esa narrativa de víctima que tanto placer da, pero tanta libertad quita. Significa silenciar esa voz que te dice, no puedes, no estás listo, vas a fallar. Y reemplazarla por una que diga, sigo, crezco, me adapto, lo logro. Y esto no es pensamiento mágico. Esto es estrategia mental. Porque tu cerebro responde a lo que repites, y si repites fuerza, empieza a construir fuerza. Si repites claridad, empieza a buscarla. Si repites compromiso, empieza a actuar con él. Lo que muchos no entienden es que su voz interna no es una verdad absoluta. Es solo un eco de lo que has vivido, lo que has creído, lo que te has permitido repetir. Pero puedes cambiarla, puedes redirigirla, puedes entrenarla para que juegue a tu favor. Y cuando eso ocurre, cuando tu mente se convierte en aliada, entonces avanzas con una fuerza que antes ni siquiera sabías que tenías. Porque ya no estás gastando energía luchando contigo mismo, estás canalizando todo hacia adelante. Esa es la tercera clave. Y es la que multiplica el poder de las otras dos. Porque puedes tener estructura, puedes tener acción diaria, pero si tu mente está contaminada, te sabotearás desde dentro. En cambio, si limpias ese diálogo, si lo diriges con intención, entonces cada paso que des tendrá firmeza. Cada decisión tendrá raíz, cada error será una lección, no una condena, porque tú, finalmente, estarás de tu lado. Y ese es el mayor acto de poder que un hombre puede lograr. Dominar tu diálogo interno no es cuestión de repetir frases positivas frente al espejo. Es un proceso profundo, casi quirúrgico, de observar cómo te hablas en los momentos críticos, porque ahí es donde se revela tu programación real. No cuando todo va bien, sino cuando fallas, cuando cometes errores, cuando el plan no sale. ¿Qué te dices en esos momentos? ¿Te castigas? ¿Te insultas? ¿Te retraes? ¿O te levantas con palabras que te sostienen? Esa diferencia no es sutil. Es la raíz de tu autoconfianza, de tu resiliencia, de tu poder. Hay hombres que tienen disciplina, que se exigen cada día, pero lo hacen desde el odio hacia sí mismos, desde la vergüenza, desde una deuda emocional que jamás se salda, y eso, lejos de fortalecerte, te quiebra por dentro. Porque todo lo que construyes nace desde la culpa, no desde la visión. Y lo que se edifica desde la culpa nunca será estable. Por eso, el dominio del diálogo interno no es solo cuestión de motivación. Es cuestión de respeto, de aprender a hablarte como hablarías con alguien que amas. Con firmeza, sí, pero también con compasión. Con claridad, pero sin humillación. Con exigencia, pero también con dignidad. Cambiar tu voz interna empieza por escucharla, por detenerte y prestar atención cada vez que te digas, soy un fracaso, nunca hago nada bien, esto no es para mí. Y cuando esa voz surja, no debes ignorarla, debes confrontarla, preguntarte, ¿esto es verdad? ¿O es solo un eco viejo de una versión de mí que ya no existe? Porque muchas veces lo que repites no es tuyo, es la voz de un padre que te subestimó, de una sociedad que te etiquetó, de experiencias que no supiste procesar, pero tú no eres esa voz, eres el que puede cambiarla, y cambiarla requiere práctica. Igual que entrenas un músculo, requiere interrumpir el pensamiento negativo con uno más sólido, más racional, más alineado con tu visión. Requiere que empieces a hablarte como hablarías con tu mejor amigo si estuviera en tu lugar, porque a él no lo insultarías por fracasar. A él no le dirías que es inútil. A él lo alentarías, le recordarías su valor, lo animarías a seguir. Y eso mismo es lo que tienes que aprender a hacer contigo. No para evitar la exigencia, sino para sostenerla de forma sana. De forma que te construya, no que te destruya. Yo lo he vivido. He estado en momentos donde mi voz interna era mi peor enemigo. Donde, incluso logrando cosas buenas, me repetía que no era suficiente. Que era tarde. Que debía haber hecho más. Y ese juicio constante me drenaba. ¿Me hacía avanzar? Sí, pero sin paz. Hasta que entendí que no puedes construir una vida poderosa si por dentro te estás saboteando a cada paso. Necesitas que tu mente se convierta en tu aliado más fuerte. Que tus pensamientos te impulsen, no te frenen. Que tu voz interna sea la fuente de tu energía, no la causa de tu agotamiento. Porque cuando logras eso, todo cambia. La crítica externa ya no te tumba. El fracaso ya no te paraliza. Los errores se convierten en parte del camino, no en excusas para detenerte, porque tú sabes que, pase lo que pase, tienes una voz dentro que te sostiene, que te recuerda tu propósito, que te dice con firmeza y claridad, vamos, no has terminado, esto no te define, sigue. Y cuando eso se vuelve tu estándar, ya no necesitas validación externa, porque la validación más poderosa ya vive dentro de ti.
Y si realmente quieres crecer, si quieres romper con las versiones pasadas de ti mismo, si estás listo para una transformación profunda y sostenida, entonces hay algo que debes comprender en lo más hondo: tu desarrollo personal nunca será más fuerte que tu nivel de responsabilidad. Esta es la última clave, pero es la más poderosa de todas. Porque sin responsabilidad todo lo demás se cae. Sin responsabilidad, no importa cuánto leas, cuánto te motives, cuánto planifiques, todo seguirá en el mismo lugar. Porque tú sigues en el mismo lugar. Y crecer en el fondo es una elección de carga, una elección de conciencia, una elección de responder. Responsabilidad no es culpa, no es castigo, es poder, es decirte con firmeza: esto depende de mí. Es dejar de mirar afuera, dejar de esperar a que cambie tu entorno, dejar de culpar al pasado, a tu familia, a tu jefe, a tu ciudad, al gobierno o al destino. Es poner ambas manos sobre el volante de tu vida y no soltarlo, aunque te tiemblen los dedos, porque lo único que tienes asegurado en este mundo es tu capacidad de responder ante lo que te toca vivir. Lo demás es incierto, pero tu actitud, tu decisión, tu dirección, eso es completamente tuyo. Nadie puede tocarlo, nadie puede quitártelo. Solo tú puedes soltarlo y solo tú puedes recuperarlo. Y esa recuperación es el acto más fuerte de madurez que puedes experimentar. Porque cuando asumes plena responsabilidad, algo se ordena dentro de ti. Ya no estás dividido entre lo que sueñas y lo que haces. Ya no estás viviendo en contradicción. Estás actuando desde el centro, desde la coherencia. Y esa coherencia es lo que le da fuerza a tu palabra, claridad a tu visión y respeto a tu caminar. Es lo que te convierte en una referencia para otros, no porque lo digas, sino porque lo encarnas. Porque tu vida habla más fuerte que tus ideas, porque tu ejemplo se vuelve tu mensaje. Esta tercera clave, la responsabilidad total, es el punto de inflexión que transforma a hombres comunes en hombres poderosos. Porque el que asume todo, controla todo, no desde la ilusión, sino desde la acción, desde la adaptación, desde la resiliencia. Si fracasas, aprendes. Si caes, te levantas. Si algo duele, lo procesas y sigues. No te detiene lo que pasa, te impulsa, porque tú no estás esperando condiciones ideales, estás creando condiciones internas. Estás modelando tu carácter como un escultor que trabaja cada día con firmeza, golpe a golpe, hasta revelar la forma que lleva dentro. Y esa forma eres tú, en tu versión más alta, más entera, más responsable. Hay algo que nunca debes olvidar. El desarrollo personal no es un evento, es una práctica. No es una meta, es una dirección. No es algo que te pasa, es algo que eliges todos los días, especialmente cuando no tienes ganas, cuando no hay aplausos, cuando nadie lo nota. Ahí, en ese silencio, es donde se construye el verdadero tú. Y si tú, desde hoy, eliges asumir cada parte de tu camino, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que tienes, lo que no tienes, con absoluta responsabilidad, estarás pisando el terreno donde nace la libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, la libertad de convertirte en quien fuiste diseñado para ser. Así que decide ahora mismo, decide que no vas a seguir reaccionando a la vida, decide que vas a liderarla, decide que vas a elevar tu estándar de acción, tu nivel de conciencia, tu capacidad de respuesta, decide que vas a honrar tu tiempo, tu energía, tus talentos, porque no te fueron dados para desperdiciarlos, te fueron dados para construir algo digno, algo que dure, algo que inspire. Pero ese algo no se construye con deseos, se construye con responsabilidad. Y esa responsabilidad es tuya. Siempre lo ha sido. Solo tienes que reclamarla. Y vivir desde ahí, con poder, con claridad, con propósito, y con una determinación tan firme que el mundo entero lo note, incluso antes de que digas una sola palabra.